Bueno, si querés arrancar cualquier Largamos. cosa te aviso. Largamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes, chicos. Ya saben cómo es el mecanismo de esto. Mantengan los micrófonos apagados hasta que quieran hacer cualquier pregunta. Y en ese caso me hacen una ceñita y largamos. Hoy vamos a ver la parte A de la bolilla número 6, que se refiere a azudes. Fíjense la importancia que tendrán los azudes en la captación. Azudes son obras que dentro de la hidráulica del riego, la hidráulica agrícola del riego, las obras hidráulicas agrícolas dedicadas al abastecimiento de agua para el riego, son obras de captación de agua superficial. Fíjense que venimos desde captación, pasamos por gestión de riego, captación, y ahora vemos específicamente azudes. ¿Por qué tanta especialidad? Porque son las obras que generan el mecanismo de la extracción de agua de un recurso natural para ponerlo a disposición para el riego. Y son obras que necesitan de muchísimo cuidado en el diseño y en el posicionamiento para explotarla lo mejor posible. Estas son obras que definen o no la posibilidad de abastecer una zona de riego en forma ordenada técnicamente. Por eso es que es tan importante que ustedes lo tengan, se ha puesto como una bolilla exclusiva para que sepan la importancia que esto tiene en el proceso del abastecimiento de agua para riego. Paula Quiroga. Bien. Guillermo, ahora somos 28, ¿está bien? Ahora creería que estamos todos. Listo. Asistencia perfecta. Qué orgullo tener asistencia perfecta. Muy bien. Bueno, los componentes de esta bolilla, hoy vamos a ver la 6A, que es azudes, aspectos generales, definición y objeto, efectos en el río, ubicación, altura, clasificación y secciones características. Quiere decir que conmigo van a ver lo más importante, lo más global, lo más general. Después con el ingeniero Barquisi van a ver los otros 3 puntos más abocados a las técnicas del diseño numérico y del cálculo de las diferentes alternativas que le abastece la posibilidad de hacer una SUD. Lo que es importante es que tengan en cuenta lo troncal, lo conceptual, y después vamos a la parte numérica que va a estar entregada a través del ejercicio. Ahora vamos a poner el PowerPoint. A ver. A ver. Me parece que se salió el ya nomás lo ponemos. Voy a tener que salirme un segundo y volver a entrar. ¿A dónde está? No lo tengo grabado. Ese. Lo tenía grabado, no lo pude. ¿Ahí lo ven, chicos? No, ingeniero, yo no lo puedo ver. Ahora sí. Ahí estuvo. Sí. Ahí se ve. Ahí apareció. Bueno, entonces vamos a ver la parte 6A de la bolilla 6. Primero que nada vamos a posicionarnos en un concepto que es diferenciarlo de las presas. Las dos obras son obras de gran inversión dispuestas sobre los ríos superficialmente con el objeto de
diferentes usos para el agua. Pero respecto a las presas de embalse, hay 8 puntos que a nosotros nos interesa muchísimo que los tengan claro en las diferencias, porque hacen a la posibilidad o no de ejecutarse la presa. Primero que nada, lo primero y fundamental es que el ASUD, a los efectos de la solicitud de créditos internacionales, es una obra de mediana envergadura, quiere decir hasta 50 millones de dólares. Esto posiciona a los ASUD en un marco de posibilidades financieras de diferente exigencia a lo que son las presas de embalse, que son obras de gran tamaño que generalmente superan los 50 millones de dólares o entre 50 y 100 millones de dólares de inversión. Por lo tanto, es muy importante tener esto en cuenta cuando se hacen trabajos que deben ser amortizados a largo plazo. Recuerden la clase número 1 que tuvieron con el ingeniero Gómez Oro. Entonces, primero y fundamental, el ASUD es una obra mediana, no es una obra de gran tamaño, aunque a veces no son obras baratas por la complejidad que presenta, pero deben ser consideradas como obras de tamaño moderado e inversión media. Las presas de embalse, por el contrario, son presas de gran tamaño, no solo por los litros que quedan detenidos en el embalse, en el volumen del embalse, sino porque estas obras llevan tareas de preinversión en las cuales es necesario una inversión previa para los efectos de garantizar el tiempo y el uso de la presa. Digamos que el tamaño de la presa lleva asociada la escala de inversiones de los trabajos de preinversión y de las inversiones necesarias para establecer en qué lugar se van a desarrollar y cuántas son las actividades que se van a desarrollar dentro de este emprendimiento. Por ejemplo, el ASUD casi siempre es financiado por una actividad que es la que quiere desarrollar la obra. Puede ser de uso turístico, puede ser de uso para abastecimiento de agua poblacional, puede ser para la refrigeración de un sistema de generación eléctrica de turbinas, como tenemos acá en ACTM, en el río Mendoza, o puede ser para el riego, que es el que nosotros vamos a analizar con más costumbre, pero debe analizarse con un retorno en una actividad, a lo sumo una actividad. Por el contrario, las presas de embalse deben incluir varios asociados a la inversión, tiene que ser una obra multipropósito, porque si no, una sola actividad como sería la generación hidroeléctrica no cierra en muchos años la inversión. Por lo tanto, tiene una tarea complementaria a las presas de embalse, que es la búsqueda de asociados en la inversión para obtener rentabilidad sobre la ejecución de la presa. Entonces ahí se anotan los de turismo, los de la generación hidroeléctrica, los de riego, los de agua potable, ¿me entienden? O sea, son distintos los enfoques. El ASUD generalmente va abocado a una actividad y la presa embalse como inversión debe generar un consorcio de empresas con distintas actividades, distintos usos, que asociadas están disponibles para generar el repago o el endeudamiento de esta presa. Por lo tanto, su uso también amerita un necesario acuerdo entre los participantes de este embalse. Por ejemplo, en la presa Potrerillo, el riego es un usuario más, pero es el usuario primordial de las decisiones que se toman respecto al embalse o desembalse. Pero recuerden esto, el tamaño va de la mano de la actividad o actividades que se desarrollan y de la escala de inversión que vamos a pretender para el endeudamiento para ejecutarla. En segundo lugar, el ASUD no regula caudales porque no cambia el régimen del río. Genera una pequeña regulación, un pequeño embalse, pero solamente a los efectos de levantar el pelo de agua, porque un ASUD, en definitiva, no lo hemos definido y le pido disculpas, ahora va la definición de ASUD. Un ASUD es una obra dispuesta en el lecho de un río que tiene como objetivo elevar el tirante de agua hasta una altura que nos es conveniente para derivarlo o no de acuerdo al uso que se haya programado. ¿Qué quiere decir
elevar el pelo de agua. Es una barrera transversal que se pone al río, que en algunos casos deriva agua y en otros no. Por ejemplo, hay azudes en Córdoba que se usan solamente con los efectos turísticos y lo que se hace es elevar el pelo de agua para que la gente se meta a bañar y pase un rato de esparcimiento, pero el agua pasa por arriba del coronamiento. Hay otros que sí tienen la necesidad de derivar, que es el que vamos a seguir viendo ahora, que son los azudes que se enfocan al río. Pero no regulan caudal, no cambian la tipología hidrológica del río. En cambio, las presas de embalse sí regulan. Las presas de embalse tienen como función regular un río. Regula un volumen importante para derivarlo en el tiempo en el uso de una actividad que demande un determinado caudal que el río en forma natural no lo tiene durante el año. Por eso las presas de embalse lo que hacen es regular el río, guardar agua como en un tanque, como en un gran estanque, hasta que la demanda del uso lo requiera y se libere para esa actividad específicamente, o para riego, o para energía y riego, o para potabilizar. Quiere decir que esta es otra característica de uso. El azud no regula caudales y la presa sí regula caudales. Los azudes generalmente son obras que son vinculadas a la hidrodinámica, porque el agua en realidad, al no regularse ni embalsarse, no se para nunca. Sigue un camino de hidrodinámica en la cual para el riego a nosotros hasta nos conviene que así sea para que no se depositen los elementos finos. En el caso de la presa, generalmente el socio más grande de la mesa es el que genera energía. O sea, digamos, la altura de la presa y muchos condicionantes del proyecto de la presa son con el objeto no único, sino con el objeto mayoritario, más gravitante de generar energía. Por lo tanto, las condiciones de diseño deben converger en este dato como base, la generación energética. El cuarto punto es que los azudes siempre se ubican en terrenos llanos. No solo en terrenos llanos, chicos, sino en terrenos con mucho material de arrastre, muy redondeado y en los lechos del río. Por lo tanto, siempre los suelos de fundación de los azudes van a ser muy permeables y tienen que manejar este dato cuando vean con el ingeniero Barquesi el tema de fundación de los azudes. Siempre un azud se ubicará en terrenos en la zona 3, ya lo vamos a ver cuando veamos ubicación, y tendremos que fundar una estructura en un suelo redondeado suelto, con mucho material gravoso y con mucho material arenoso. Las presas de embalse, por el contrario, vamos a buscar una zona de más alta montaña en la que se nos garantice que tengamos un buen volumen acumulado en una poca exposición especular del embalse hacia la parte de superficie libre para disminuir las pérdidas por evaporación. Generalmente las presas de embalse, buscando una topografía favorable, se ubican en alta montaña. El azud, vamos al quinto punto, el azud generalmente deriva agua. La presa generalmente almacena agua. Quiere decir que el azud es una obra de paso de la hidrodinámica y la presa de embalse almacena agua para diferir en el tiempo el uso a una actividad determinada. Quiere decir que no se usa inmediatamente el embalse, sino que tiene como función almacenar el agua y entregarla en un desfase de tiempo, cosa que el azud no usa, son obras de paso. Digamos que un azud es parecido a un partidor, un poco más complejo, pero un partidor. Es una obra de arte con más complejidad y todo, pero en la cual el agua pasa, no se queda, no se regula, no se usa una diferencia de tiempo, sino que es una obra que funciona en forma permanente. Respecto a la fundación, el azud debe fundarse sobre acarreo. Acarreo es la terminología que se le da en hidráulica o en hidrología a los materiales sueltos e incoherentes, o sea que no tienen prácticamente cohesión. Son suelos en donde toda su resistencia está fundada en el ángulo de fricción interna
y como son suelos muy redondeados, ustedes se darán cuenta que son muy susceptibles a lubricarse con el agua. Por lo tanto, la fundación de los azudes son un tema interesante que, como les dije, van a ver enseguida. Por el contrario, los embalses deben fundarse en roca impermeable. ¿Por qué? Porque lo que estoy queriendo hacer es detener el agua, es parar el mayor volumen de agua posible. Por lo tanto, no puedo tener pérdidas ni por los estribos ni por el fondo. Por lo tanto, uno de los trabajos fundamentales es sellar la roca si está fisurada o si está diaclasada con inyecciones de bentonita cemento a los efectos de evitar la mayor cantidad de fugas que se produzcan intrapresa o por debajo de la presa en su fundación. Debe tratar de buscarse una roca que esté lo más impermeable posible y si no está impermeable hay que repararla. Recuerden esto, chicos. Siempre que haya un río de montaña, como los ríos de montaña van acumulando sedimentos, siempre habrá un paleocauce que hay que descubrir. Y los trabajos de preinversión no deben cesar hasta identificar en qué lugar está ese paleocauce para trabajarlo o cegándolo o estableciéndolo o generando la garantía de que el agua no se va a filtrar por ese paleocauce. ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay una falsa economía entendida de que los trabajos de preinversión, cuando tienen resultados similares, hay que disminuirlos en número. Y no hay cosa más tonta que esa, porque en cuanto ustedes empezaron a ralear los puntos de investigación, por esa falta de densidad de investigaciones por donde están a veces las fisuras que generan las pérdidas en los diques que hacen que después las reparaciones tengan que ser cuantiosas. Caso que me tocó personalmente en el dique Nogolí en San Luis, que no se llegaba a la cota de generación y tuvo que hacerse trabajo mucho más caro para sellar la roca en un punto en donde había un paleocauce que no había sido detectado por un ahorro en los trabajos de preinversión. Y por último, en los azudes siempre habrán filtraciones. Las filtraciones son parte de los azudes. Como en el lugar en el que son fundados, seguramente van a haber filtraciones porque es material granular o arenoso, porque están fundados en el cauce de un río que ya está en desarrollo. Por lo tanto, las infiltraciones son inevitables. En cambio, en las presas deben ser minimizadas, deben ser llevadas a la mínima expresión o deben ser eliminadas directamente. Mientras menos filtraciones haya, más eficiente va a ser el trabajo del embalse. Estas son las 8 diferencias fundamentales que nosotros necesitamos que ustedes identifiquen a los efectos de diseñar un azud y compararlo con una presa de embalse. Ingeniero, Sí. ¿cómo había dicho usted que se reducía la evaporación en las presas? Mientras más alto te vas en la cordillera, tenés laderas más inclinadas. Al tener laderas más inclinadas por la erosión, tenés valles más y quebradas más profundas. Si vos cerrás frontalmente un río en una quebrada profunda, a igual volumen vas a tener mucha menos exposición especular de la superficie libre. Ah, claro. ¿Me entendés? Mientras más arriba te vas, tenés quebradas mucho más empinadas. Sí, sí. Entonces tenés para iguales volúmenes, profundidades mayores, por lo tanto menores expresiones de superficie evaporante. Perfecto. Y de paso, mayor altura de potencia mayor salto neto, ya lo van a ver con el ingeniero Fabiana esto. Mayor altura para generar. ¿Está claro? Sí, perfecto. Seguimos. ¿Qué efectos en el río causa un azud? ¿Qué es lo que a ver, cuando nosotros generamos obras, chicos, debemos saber que generamos impactos. Y ustedes, después de haber rendido hidrología, deben tener en la cabecita clarito que un río es un organismo vivo que nace, tiene un pleno desarrollo y en algún momento cambia su curso o deja de existir. Por ejemplo, el río Malargüe ya no entra más a la laguna Yancanelo. Por la colmatación que ha tenido a través de los años, hoy entra, pero en forma subsuperficial. ¿Qué efectos le generan
en la condición natural un azud a un río. Hay efectos que son inmediatos, como por ejemplo un pequeño remanso. ¿Qué es lo que es un remanso? Es una acumulación de agua por este cierre que efectivamente me genera un aumento del tirante normal, y esto que se llama remanso es la curva del remanso. La curva del peralte que se genera inducido por esta obra hacia agua arriba del río. Si nosotros pudiéramos ir al dique Bayuco, esto se ve fantástico porque se ve desde el puente de maniobra. Hay una parte en la cual se deja de ver en la superficie libre del agua la rugosidad de fondo, la rugosidad que le genera los materiales depositados gravosos, y empieza a verse el agua más sin influencia superficial. Ese es el punto en el cual comienza el remanso, y el punto en el cual comienza también la decantación de los materiales gravosos y de los materiales arenosos. Quiere decir que ahí empieza a generarse la interferencia en el río, en el remanso generado por la disminución de velocidad sin variar el caudal. Sedimentación. A los efectos de este remanso, como yo tengo igual caudal con mayor superficie porque le puse una barrera horizontal, voy a tener una mayor sección. Si yo tengo en cuenta que se mantiene la ecuación de continuidad de que el caudal es igual a la velocidad por la sección, si tengo mayor sección voy a tener menor velocidad. Al tener menor velocidad voy a tener mayor sedimentación. Quiere decir que hay materiales que van a sedimentar antes de lo que lo hubieran hecho naturalmente, sobre todo grava y arena. Efectivamente voy a tener un escurrimiento modificado. ¿Qué quiere decir esto de escurrimiento modificado? En un río de montaña yo tengo un escurrimiento que se llama escurrimiento libre o escurrimiento líquido libre. Es la parte de agua que circula como caudal. Hay una interfase en la cual en los ríos de montaña circula agua con elementos de arrastre y elementos en suspensión. Los elementos de arrastre son la arena que se va arrastrando, los cantos rodados, todo esto que se considera caudal de arrastre sólido. Pero hay otro caudal líquido que va por debajo del radio hidráulico físico del río, que se llama caudal de subalveo, que es el agua que acompaña al río en una infiltración controlada, pero que le da al río una dimensión mayor, en un corte transversal. Esto va a menor velocidad, pero efectivamente esa infiltración está controlada por el escurrimiento superficial del río. Cuando ustedes hacen una interferencia transversal, el escurrimiento se modifica. ¿Por qué? Porque al disminuir la velocidad aumenta la presión de la columna sobre el cauce del río y aumenta el caudal de subalveo. Quiere decir que esa superficie que acompañaba al río por debajo del río en la parte sólida, pero también con escurrimiento líquido, va a ser mayor. Quiere decir que se modifica el escurrimiento, peraltando las condiciones de escurrimiento superficial y aumentando la profundidad del escurrimiento de subalveo. Es difícil explicar esto sin dibujarlo, pero ustedes dense cuenta, si hacen un corte transversal en un río, van a tener una parte de agua que efectivamente es el caudal líquido, y por debajo se va infiltrando una parte que tiene una penetración controlada porque está el escurrimiento superficial. Cuando ustedes establecen una barrera transversal, al aumentar la altura de ese escurrimiento, aumenta la profundidad del escurrimiento subsuperficial o escurrimiento subalveo. Esto es lo que se llama escurrimiento modificado, que debe ser tenido en cuenta porque saquen la cuenta de que vamos a tener que fundar en un suelo granular, redondeado y saturado. Tarea no fácil y casi una de las cosas más importantes a calcular cuando se decide dónde y cómo poner el azul. ¿Te quedó claro esto? Sí, perfecto, ingeniero. Seguimos. Infiltración de subalveo. Ahí está lo que yo le decía. Aparece la infiltración en el subalveo, aumenta porque el escurrimiento superficial ha sido modificado. Al modificarse el escurrimiento superficial, hay un inmediato aumento de infiltración de subalveo
Por lo tanto, el caudal disponible disminuye. El caudal disponible líquido disminuye. ¿Por qué? Porque aumentó la infiltración. Aguas claras. ¿Qué es lo que ocurre cuando traigo material de arrastre y el régimen de trabajo del azud está preparado para generar desgravas, sacar la grava y sacar la arena, y viene agua clara? Y el agua clara tiene mucha más capacidad de infiltración que el agua turbia. Por lo tanto, tienen que asociar esta experiencia con lo que les dije de agua clara y ver que toda capacidad de infiltración del agua clara es mayor que la del agua turbia. Por lo tanto, si el agua que viene con una presa agua arriba y llega a un azud, tiene menor elevación porque va a tener mayor infiltración. Se ha visto en algunos azudes que cuando tenemos que se hace una presa agua arriba, como por ejemplo el dique Chipoleti, cuando se hace una presa agua arriba, tenemos menor altura de escurrimiento modificado en el río porque aumentó muchísimo más la infiltración de su válvulo, porque la capacidad de infiltración del agua clara es mucho mayor que la del agua turbia. Esos son los efectos inmediatos en el río que genera un azud, que esté o no regulado aguas arriba. Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué el azud genera aguas claras? No. Es cuando vos tenés un azud, como por ejemplo el dique Chipoleti, que tuvo un diseño para aguas turbias, y el agua en un momento determinado, por una decisión de inversión, como en este caso el dique Potrerillo, se aclara aguas arriba. Este estado de cambio de agua de clara por turbia genera este tipo de inconveniente. Hoy en el dique Chipoleti se infiltra mucha más agua por debajo del azud que lo que se infiltraba cuando el agua era turbia. Ah, claro, es algo que aguas arriba pasó. No es Por eso acuérdense que yo se lo di como efecto inducido o efecto natural. Ya vamos a ver en la película que le vamos a dar un desagüe de un agua que inicia siendo turbia y el desagüe o el drenaje es absolutamente claro, agua clara. Ya lo vamos a ver enseguida, porque después vamos a ver unos pequeños cortos, unos videitos. Vamos a ver qué efectos, los que vieron recién son efectos primarios e inmediatos. ¿Qué efectos secundarios tenemos en el azud? Los efectos secundarios que se generan en el azud son, primero que nada, que se eleva el nivel freático en la zona circundante al azud. ¿Por qué? Porque al generar una barrera, estoy generando mayor altura de presión y una mayor altura de nivel freático. Tengo que tener en cuenta esto porque los terrenos que se encuentran circundantes al azud son afectados en su capacidad productiva. Hay un aumento del nivel freático en la zona circundante al azud. Tengo que analizar, por supuesto, los impactos ambientales. ¿Qué impactos ambientales? Y todo lo que se refiere al cambio del ecosistema desde que aparece el azud a lo que antes tenía el azud. Por ejemplo, el desove de los pescados, de los peces o todo lo que me genere impacto florístico, faunístico o ambiental de tipo climático, debo evaluarlo desde hace poco. Antes no se hacía esto. Ahora es importante que lo hagamos porque debe haber una verificación de que o no genera impacto ambiental o el impacto ambiental generado va a tener una componente de remediación en unas obras de inversión que correspondan a este efecto. Navegación. Bueno, esto en los ríos navegables genera, por supuesto, un inconveniente que deberá ser salvado. Si tenemos navegación de todo tipo, ¿no es cierto? Supóngase todos estos pibes que están haciendo rafting ahora. Si le metemos una azud al medio, se quedan sin la posibilidad de ese turismo aventura. O habían otros, por ejemplo, en el sur, se hizo una azud en la zona de Esquel para una zona de riego nueva que se generó, pero resulta que
los que explotaban forestalmente la zona alta usaban el río como transporte de los materiales, de los troncos que cortaban, y se vieron hubo que hacer una obra anexa para que pasaran los troncos por un lugar determinado. No solo la navegación, sino que a veces se usa como transporte de elementos que puedan flotar. La navegación debe ser tenida en cuenta si es usada pues, como elemento de transporte, elemento de flotación. Los peces, esto, chicos, que parece una tontera, es importantísimo. ¿Por qué? Porque los peces son los que generan la condición de escurrimiento del río. Ellos, a través de la ingesta de determinados productos orgánicos o no, y el proceso de desove hacia agua arriba, van generando una condición de estabilidad en el río en la que ellos son protagonistas. Si nosotros ubicamos el azud en una zona inconveniente en donde abortamos el paso de los peces hacia la zona de desove, estamos generando un desequilibrio ambiental que no conocemos las consecuencias que va a tener. Por eso es necesario dejar en los azudes, cuando de peces se trata el problema, una obra anexa que es de escala de peces, o en algunos lugares es tan complejo esto que se hacen realmente hasta volúmenes de agua que en un momento determinado permiten ascender un volumen de agua y llevarlo aguas arriba, casi imitando a un ascensor de peces. El tema de la piscicultura para el mantenimiento de la tipología de los ríos es fundamental, no tanto un poco también por el amor a los peces y guardar las necesarias condiciones agroambientales y no hacer macana por donde andamos haciendo obras, sino porque al cambiar el río, cambia la hidrología del río y cambia la tipología del río. Así que a veces es necesario tener en cuenta también esta actividad antes de desarrollar la obra o tenerla en cuenta para evitarla. La socavación. Tenemos que tener cuidado cuando elevamos el pelo de agua para generar un ingreso a una zona de tratamiento, que esa altura que ganamos después va a ser una altura de caída en una zona en la que no estaba preparada para que hubiera agua de altura socavando. Por lo tanto, deberá ser tratada la socavación o evitada a través de las obras complementarias correspondientes. Es necesario tener siempre en cuenta que de los azudes móviles, el agua va a salir con una velocidad importante por la altura que ganó al cerrarse las compuertas. A veces son alturas importantes. Ya van a ver en la filmacioncita o cuando vamos al dique Valleduco, son alturas de a veces más de 3 metros, 3 metros 50. Muy bien, estos serían los efectos secundarios en el río. Para que quede completamente cerrado el tema vamos a repetir la definición de que un azud es una obra ejecutada por el hombre, transversal al río y que tiene por objeto la elevación del pelo de agua del río con un fin específico. No siempre para derivar, sino con un fin específico que de acuerdo al uso que tenga el azud será el fin con el cual ha sido diseñado. Muy bien. ¿Dónde vamos a poner este azud? ¿En qué lugar lo vamos a poner al azud? Primero que nada, volvemos a la discusión de dónde está la zona de riego. ¿Dónde se encuentra la zona de riego? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ubicación del azud va a ser la longitud de la conducción. Recuerden que la conducción era la obra que unía la zona de captación de la zona de distribución. Y mientras más nos alejemos agua arriba con el azud, va a ser más barato el cierre, pero más caro el canal de conducción. Así que de mucho dependerá económicamente de dónde nos situamos. Superada este tema, que ya lo vieron con el ingeniero Comensoro, y es una decisión económica que debe tomarse, lo que vamos a ver ahora es la decisión hidrológica a la cual se debe tomar para la ubicación del azud. Primero que nada, en planta. Solamente planta. Vamos a analizar en qué lugar conviene poner el azud, como si todos los lugares fueran iguales a los efectos de la pendiente. ¿Dónde es necesario ubicar un azud? En tramos rectos.
en tramos rectos y donde tengamos barrancas cercanas que permitan hacer los tratamientos correctivos necesarios. O sea, conviene tener un río con la menor pendiente posible, pero con una garganta chica y con una posibilidad de hacer las obras de ripiado y desarenado cerca, y que en el retorno al río tengan una gran caída. O sea, en la planta yo debo elegir tramos rectos con una pendiente controlada, pero que tenga en las márgenes, que no sean barrancas tan altas, que tengan capacidades operativas, no solo para que viva el diquero, para que se establezca la planta, sino también para que se hagan las operaciones correctivas necesarias para tratar esa agua para riego. ¿Entienden? Esto, nunca pueden hacer un azud cerca de un meandro en un río, porque no van a tener suficiente salida, porque van a tener sedimentación despareja, y porque ustedes cuando cierran transversalmente un río tienen que tratar de buscar más o menos lo mismo que buscaban en los partidores o en los aforadores, que la velocidad sea en la sección transversal lo más pareja posible. Y si estamos hablando de curva, no van a tener velocidades parejas. O sea, a los efectos hidrológicos e hidráulicos nos conviene cerrar en planta en un tramo recto y con garantía que en las márgenes puedo trabajar el agua para acondicionarla para el uso que la estoy planificando. Primero que nada, en planta. ¿Está claro hasta acá? No escucho nada, pero espero que esté claro. Sí, está claro. Sí, está claro. ¿Dónde nos ubicamos en el perfil longitudinal? Esto está bastante lindo en el apunte. Los ríos de montaña, que es de donde nosotros vamos a proyectar los perfiles, tienen 3 zonas perfectamente delimitadas. La zona de alta montaña o de gran pendiente, que es con pendientes cercanas o mayores al 6%, que son verdaderamente inmanejables, con unas velocidades de torrente altísimas, pero eso no sería tanto el problema, porque en realidad yo podría decir, pero tengo gargantas chicas, quiere decir que el cierre lo podría hacer económico. No, el problema es que en esa zona tengo mucha captación tributaria. ¿Qué significa esto? Tengo muchos arroyos entrando, o sea, estoy colectando agua, es la zona de formación del río. Coincide la alta pendiente con la zona de tributarios transversales. Los tributarios son lo opuesto a los afluentes. El tributario es el arroyo que entra al río. Y en toda esa zona de montaña está entrando agua que yo no la puedo despreciar. Así que ¿para qué la voy a evitar? Voy a esperar que termine de entrar todo el agua y que se me baje un poco la pendiente. Eso ocurre en la zona 2. Por supuesto, en la zona 1 que hemos estado hablando, el caudal es creciente. Va aumentando el caudal en el río. ¿Por qué? Porque hay muy poca infiltración. Porque si hay alta velocidad, el agua va a tender a escurrir y no a infiltrar. Entonces tengo muy poca infiltración, pero tengo mucha colección de agua de los laterales, de los tributarios. Por lo tanto, no me conviene, si el caudal está creciendo, hacer un cierre antes que termine de llegar al máximo caudal posible. La zona 2 es desde que termina esta zona, la zona 1, hasta la zona donde inicia el cono de deyección. Esa es la zona en donde se llama el río estabilizado. Estabilizado temporalmente, porque el cono de eyección va ascendiendo y la erosión va generando cada vez más retroceso en la parte 1. Esta zona intermedia es la zona en donde yo debo posicionar el azud. ¿Por qué? Porque voy a tener un caudal semiconstante, o sea, voy a tener un caudal casi constante, equilibrada la pérdida con la conducción. Por supuesto, más hacia agua abajo voy a tener mayor pérdida, pero más agua arriba voy a tener que trabajar con movimientos de mayores dimensiones de los materiales que necesito sacar del río. Mayor van a ser los volúmenes de arrastre, mayor los cantos rodados, mayores las velocidades, mayores las distancias de la zona de riego. Entonces, sé que me debo posicionar en perfil longitudinal en la zona 2. ¿Dónde? A donde me indique económicamente que es mejor hacerlo respecto a la zona de riego. ¿Pero con qué condición? Con la condición de ubicarlo en una zona recta que me permita hacer las operaciones necesarias para acondicionar el agua para el riego.
¿Quedó claro la ubicación? Tenemos 3 factores a hacer incidir. ¿Por qué no lo ubico en la zona 3, en la zona de cono de eyección, si estoy cerquita de la zona de riego? Porque es grandísimo y anchísima la parte que tengo que cerrar y porque ya en la zona de cono de eyección se me empezó a perder agua por infiltración. Ahí estoy perdiendo muchísima agua por infiltración. Y si hago grande el cierre, cuando hago crecer la altura del tirante normal, al aumentar la presión voy a perder muchísima agua por infiltración por su alveo del dique. Entonces no me conviene económicamente porque no voy a tener volumen de agua que justifique la obra. Esto pasó en Catamarca. Se fueron tan abajo, se metieron al cono de eyección en un dique en donde no lo pudieron hacer entrar en régimen jamás. Tuvieron que bajar el umbral del ingreso a la toma porque no subía nunca el agua, porque era tanta el agua que perdía por debajo de la obra por irse tan cercano a la zona de riego que se quedaron sin agua. ¿Está claro lo que estamos hablando? La zona 3 es la zona en donde empieza ya la zona de deposición o sedimentación, llamada cono de eyección, donde no me conviene hacer el azud porque tengo mucha pérdida y porque sería muy largo la obra de transversal de cierre. Bien. La pendiente del terreno. Chicos, esto es fundamental. Yo debo ubicar el azud en un lugar en el que tenga una pendiente del terreno que sea diferente a la pendiente del río. ¿Por qué? Que sea menor a la pendiente del río. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer varias operaciones que son el desgravado y el desarenado, y para ello necesito frenar el agua, que disminuya la velocidad. Y eso solamente lo puedo hacer hidráulicamente disminuyendo las pendientes. Por lo tanto, tengo que buscar para la zona de acondicionamiento menor pendiente, como lo vamos a ver cuando vayamos al Valle de Uco, si Dios quiere. La pendiente del terreno es fundamental para diseñar el cierre del río en el lugar que estratégicamente me convenga. Geología y geotecnia. ¿Hay que hacer geología y geotecnia? Por supuesto. Pero, ingeniero, ¿para qué vamos a hacer geotecnia si ya sabemos que va a ser un suelo granular, suelto, con cantos redondeados? Claro, es cierto eso. Pero usted lo que tiene que verificar es que sea igual el suelo. O sea, tienen que hacer sondeos de manera tal de verificar que la densidad se mantiene constante y que la granulometría y la dispersión y el tipo de suelo también se mantiene constante. ¿Pero para qué, ingeniero, si el agua va a pasar igual? Porque tenés que evitar zonas preferenciales de paso. Aún en los azudes y en las zonas bajas hay paleocauce y hay zonas en donde la densidad del terreno está más suelta que en otra. Entonces por ahí se te va a ir más agua y por ahí se te va a generar mayor pérdida y por ahí vas a tener sifonaje. Lo que tenés que verificar es en la sección transversal de apoyo del azud que se encuentre en condiciones geológicas y geotécnicamente similares. No te importa tanto la calidad del suelo, porque sabes que cohesión no va a tener nada, va a tener pura fricción. Pero tenés que ver que esta fricción sea pareja, que no haya zonas de mayor o menor fricción, porque esas son las zonas que te van a generar el desequilibrio cuando vengan las acciones dinámicas. Si es mala, no importa, o buena tampoco, pero que sea pareja, que sea toda igual. Así vos diseñas un elemento transversal teniendo en cuenta que la zona de apoyo tiene igual característica, que va a resistir toda junta, no que va a tener lugares de mayor facilidad de escurrimiento de su alveo que te va a generar una socavación en un punto definido. ¿Entienden esto? Se hace geología y se hace geotecnia a los efectos de verificar homogeneidad de apoyo de la estructura, no condición, porque igual lo vamos a, si tuviéramos que elegir un suelo para fundar, nunca fundaríamos ahí, pero es el que tenemos y tenemos que fundar. Entonces, ya que es malo, tratemos de que sea parejo. Ya que es permeable, que sea permeable en igual condición en todo el cierre y no más en una que en otra. Esta es la condición de análisis de geotecnia y geología en el caso de la ubicación de los ríos. A veces esto es suficiente motivo de cambio de lugar del río. ¿Por qué? Y porque el río estaba más apoyado en un lugar que en otro, tiene más componentes rocosos en un lugar que en otro, en la misma sección transversal, así que nos tendremos que correr para arriba o para abajo, o pensar en hacer algún tratamiento en el río para igualar densidad, una especie de compactación, antes de la fundación. Ingeniero, Sí.
¿Se puede colocar abajo de la sud un dren para eliminar las subpresiones? Sí, eso se hace, pero lo que vos tenés que, en el diseño inicial, lo que tenés que eliminar son zonas preferenciales de cruce por debajo de la sud. Porque aunque vos tengas un dren, si tenés pasando más agua en una sección que en otra, va a tener desequilibrado el dren. ¿Me entendés? Claro. El Sí, dren sí. lo tenés que poner para aliviar presiones. Lo que no podés tener es mayor paso de agua en un sector que en otro por debajo de la sud. Por lo tanto, lo que tenés que buscar es la igualdad de condiciones para que cuando calcules el dren tenga la misma sección. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Bien. Vamos a clasificarlo los azudes. Los azudes se clasifican, primero que nada, según su forma. Rectos, cuando el cierre es recto, como el dique Tiburcio-Venegas, donde tiene todo, es un solo paredón, donde vos producís como ya no hay arena, como ya es un dique que está muy bajo, porque está en la zona de Junín, San Martín, no tiene arena, lo que quiere hacer es sacar, no tiene grava, lo que quiere hacer es sacar arena, por lo tanto, un dique recto. Cuando uno va más arriba o tiene problemas de apoyo en los estribos, lo que tiene que hacer es una traza curva. ¿Por qué curva? Y porque los arcos resisten a las presiones. Y cuando tengo presiones dinámicas grandes, debo desarrollar el uso de la forma de la estructura, y todos sabemos que los arcos resisten presiones, resisten compresión. Y por otro lado, estás evitando la fisuración de la estructura. Los quebrados son como el dique Bayuduco, en donde tienen el cierre en un lugar y sobre el mismo lecho, derivado en un desplazamiento quebrado, el tratamiento de la grava y la toma, cuando tienen la toma lateral. Eso se llama de planta quebrada, que es el dique Bayuduco, por ejemplo, que es el que vamos a ver en algún momento. Espero que podamos hacer ese viaje. Número 2, según su cimentación. ¿Permeable o impermeable? Muy bien. Impermeable, acá en Mendoza no hay ninguno. Y yo, los que conozco en Argentina, tampoco. No se busca impermeabilidad. Pero es cierto que hay mucha bibliografía vieja escrita sobre la necesidad de la impermeabilización de los azudes. ¿Dónde es esto? En las zonas bajas. En las zonas muy bajas se trata de hacer cortinas de impermeabilización para no perder agua, porque lo que son azudes fijos en donde se deriva agua clara, y es un caso para el que nosotros no lo ocupamos. Realmente debemos aceptar y manejar que la cimentación siempre será permeable, por lo cual con el ingeniero Barqui, si van a aprender algunos artilugios constructivos para disminuir la permeabilidad de manera tal que no le genere un desequilibrio en la estructura, pero no a los efectos de evitarla, sino de manejarla. El agua por debajo de la sud va a circular, pero él les va a enseñar unos trucos, Barquiesi, de manera tal que circule lo menos posible para que la obra se quede quieta y pueda ser operable. Número 3, según los materiales empleados. Lo mejor es materiales que en el tiempo no tengan degradación. La zona de exposición, lo mejor que funcione es la piedra. ¿Qué piedra? La piedra del lugar. La piedra que llega hasta el lugar quiere decir que ha soportado una erosión suficiente, que tiene garantía de que va a quedarse durante bastante tiempo. De hecho, el dique Bayuduco fue construido en el año 40 y la parte de encuentro del agua con el azud tiene mantenimiento cero hace 70 años o 60 años, 80 años, y está impecable. En segundo lugar, el hormigón. Y no es difícil que se den cuenta ustedes, que ya son casi colegas, que el hormigón es lo que reemplaza la piedra. Si hacemos un buen hormigón, estamos haciendo una roca reconstituida. Así que estamos tratando de imitar la condición natural. Gaviones, estos andan muy bien, chicos. Acostúmbrense a usarlo porque es una tecnología nueva que anda muy bien. Son cierres semi-impermeables. Quiere decir que los gaviones lo que están haciendo es evitar gran paso de agua por el subalio. ¿Por qué? Porque pasan por entre el gavión. O sea, son estructuras de canastos de alambre, de material metálico, conformados
rellenos con mampuestos de material gravoso que generan unas prismas que son bastante fáciles de colocar como mampuestos y que permiten un paso controlado del agua en los intersticios rocosos, generando así una elevación del agua arriba que va a permitir derivarla. Están bastante de moda, están andando bien y se puede hacer un paso controlado con el mix entre gaviones con geotextiles. Hoy está bastante de moda, está bastante más barato construirlo y hay gente que se está ocupando de difundir el uso bastante moderno de esto. Mampuesto. ¿Cómo? Pregunta, ¿los gaviones no tendríamos una buena pérdida de caudales también? ¿O Claro. más que los anteriores? Mucho más, lo que pasa si lo pones solo. Pero hay combinaciones de gaviones con geotextiles intermedios que hacen que al pasar menos agua puedas perder menos agua entre los gaviones. Hay bien. geomembranas que se ponen entre medio y hay todo un mundo ahí. Por eso yo se los dejo la pelota picando para que investiguen ustedes. Hay mucho ahí. Hay gaviones que son casi impermeables con la combinación de geomembranas que no permiten que el agua pase entre los gaviones. Perfecto. Gracias. Mampuestos. Y mampuestos son los que se hacían antes, que son de elementos como un muro, o sea, que se van construyendo. Y de madera, esto lo ponemos ya un poquito por nostalgia, porque estamos viejitos, y porque lo van a encontrar en el Gómez Navarro, en España, todavía hay algunos diques de madera construidos, pero no son tan malos, le voy a explicar por qué. Porque son fácilmente reparables. Yo me acuerdo cuando las compuertas de los diques de derivación más chicos en el río Tunuyán Superior eran de madera machimbrada, tipo compuerta de camión. Se rompían todos los años y es cierto, pero duraban el año. Después se pusieron de metal con izaje electromecánico y qué sé yo, y se rompen igual, cada 10 años, pero se rompen igual. O sea, saber usar cada material para lo que es y saber que si ponen un material de menor calidad, tiene que hacer mayor frecuencia de mantenimiento. No descarten ustedes usar compuertas de madera porque andan bien cuando son bien mantenidas y cuando usted sabe que le duran 2 o 3 años y tiene que ponerla de nuevo. 4. Según la variabilidad del remanso, fijo o móvil. Bueno, los azudes son fijos cuando no tienen posibilidades de pasar por entre el azud. Quiere decir que son estructuras como un escalón de fondo que se hace en un río y es fijo. Se eleva el nivel de agua y esa agua es derivada. Imposible de ocupar cuando el agua viene turbio con mucho arrastre. Esto es solamente para agua clara y bajas velocidades, porque si no se va a embancar en el primer año nomás. El azud, este tipo de azudes en la Argentina no hay. No he visto yo por lo menos. Creo que hay algunos que están construyendo en Buenos Aires, pero los efectos de derivar aguas de drenaje, no aguas de riego. Y los móviles son los que tienen entre pilas unas compuertas que se izan o se bajan de acuerdo a la necesidad de embalsar o desembalsar el azud y permitir una carga que pase por la toma o limpiar el vaso del azud a los efectos de reconstituir la condición del río, porque el secreto operativo de un azud está en mantener las condiciones hidrológicas del río. Un azud se diseña para un río en un estado, en un momento de la vida de ese río. El secreto es, en la operación de ese azud, mantener las condiciones hidrológicas de manera tal de que la concepción inicial del diseño del azud se mantenga en el tiempo. Según los usos, no hace falta, no lo pusimos nada porque puede ser para turismo, para refrigerar turbinas, para regar, para que tomen agua los animales. Bueno, los usos son indefinidos, pueden usarlo para lo que se les dé la gana, elevar un río. Muy bien. En el perfil transversal, ¿qué es lo que van a ver en el práctico mañana? Que tiene el frente, que es la parte expuesta, aguas arriba del río, el coronamiento, que puede o no circular vehículos o gente caminando. Tiene que tener un puente operativo, sin duda, pero a veces hay azudes en los cuales no se consideró la circulación vehicular y después cuando le pusieron la circulación vehicular
La vibración que generó un despiole después para ordenar el izaje y el bajado de las compuertas terrible. El escarpe, que es la zona aguas abajo, diseño necesario de que no vaya a ser sujeto a cavitación. Por lo tanto, con el ingeniero Valquisi van a ver todo lo que es el radio de la gola, el perfil Krieger y todas esas cosas, que es bastante interesante que lo sepan para que no le escapen en el diseño constructivo, en los detalles constructivos, perdón. Y el zampeado, que son todos estos artilugios constructivos verticales, o el zampeado o el blanquet, verticales u horizontales, que lo único que buscan es estirar las líneas de flujo. Al estirar las líneas de flujo, como la línea de flujo de infiltración tienen una relación directa, las pérdidas de carga con la longitud, al estirar la longitud aumenta la pérdida de carga, por lo tanto disminuye el caudal que pasa. El zampeado y los blanquets son pantallas que se disponen con el objeto de estirar las líneas de infiltración y disminuir la presión de infiltración y el peligro de sifonaje. Muy bien. El perfil transversal de diseño de los azudes depende fundamentalmente de fuerzas estáticas y dinámicas. Las estáticas, primero que nada, las de peso propio. Esos mamotretos de hormigón que se ponen pesan muchísimo y los suelos de los ríos no están aptos para soportar este tipo de carga. Por lo tanto, ojo con el diseño de apoyo de los azudes, porque la principal patología que tienen es la pérdida de línea. ¿Qué es lo que pasa? Cuando viene una creciente, y estos han sido diseñados largos, atravesando el río, la patología más común es que se desplace un segmento respecto al otro y me quedan inoperables las compuertas. Estas son las cosas que hay que evitar. Las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas, ya la van a ver en el práctico. Controlar filtraciones de fondo. Controlarlas significa evitar el sifonaje. Cuando llegamos al sifonaje ya estamos en el horno. No podemos evitar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es controlarla generando alargamiento de las líneas de infiltración. Evitar la cavitación o despegue de la lámina. Esto se hace o con perfil Krieger o con cualquier perfil que garantice que la lámina no se va a despegar del escarpe cuando esté cargada arriba del corramiento el agua que sobra de la toma de captación del azul. 4, una vez que pasó el agua, evitar las socavaciones al pie de presa, para lo cual tienen que poner disipadores energéticos, que vamos a ver si podemos en una peliculita, en 2 videitos que tenemos al final de la clase. Muy bien. Y por último, lo fundamental es evitar en forma estricta el deslizamiento de fondo. ¿Qué significa esto? Que no se vaya a perder la línea del azud. Que no se vaya a perder la línea del azud y que permita quedar operable el tiempo que haga falta a través de su vida útil. Acá en Mendoza hubo un azud que directamente desapareció por licuefacción en la zona de la Valle ante un evento sísmico de importancia. Como estaba con arena suelta y un nivel freático muy elevado, se produjo un hundimiento que lo hizo desaparecer. Eso y una máquina de excavación que quedó casi 2 metros por debajo del cauce del río. Y de esta manera, lo que tienen que hacer es evitar los imprevistos y sobre todo saber que de las patologías que dejan fuera de servicio los azudes, van a generarse por deslizamiento de fondo o pérdida de línea operativa, como se llama. Muy bien. Evitando la supresión, a veces no se genera sifonaje, sino que se genera una flotación, porque cuando tenemos supresión, tenemos agua de abajo hacia arriba, que tiene un comportamiento muy parecido al caso de Arquímedes, cuerpos flotando en el agua, o sea, desplazan una cantidad de agua igual a la sumergencia del cuerpo. Bueno, hay veces en que no alcanza a ver sifonaje, pero hay supresión. Y esta supresión sí es la que hay que eliminar con los drenajes. ¿Por qué?
Porque me están generando una presión de abajo hacia arriba. Y al generar una presión de abajo hacia arriba están alivianando la obra y queda mucho más susceptible a perder la línea de ejecución, la línea operativa, o sea, a quebrarse la línea y quedar inoperable la SUT. Por lo tanto, se deben evitar las subpresiones porque esto generan lubricación en los elementos granulares de fundación y que aparte de ser redondeado me están generando una vulnerabilidad para la pérdida de alineamiento de la traza de la SUT. Por lo tanto, hay que evitar la supresión o flotación de la SUT a los efectos de evitar la pérdida de línea. Muy bien. Esta foto yo quiero que la valoren muchos, chicos. ¿Por qué? Porque tiene tres partes importantísimas que un ingeniero hidráulico, y esperamos que sean varios de ustedes los que se dediquen a esto, se tenga que dedicar. Primero, porque ahí al fondo vemos el cerro del volcán Maipo. La nieve que se encuentra ahí es la que una vez derretida se va a formar en la laguna del Diamante, que es lo que están viendo abajo, e inmediatamente la laguna del Diamante genera lo que son las vegas estas de agua clara, que son las nacientes del arroyo Rosario y del arroyo Yaucha, que son tributarios del río Tunuyán. Entender cómo funcionan estos sistemas disminuye la necesidad de hacer obras. Mientras más tiempo inviertan, chicos, en darse cuenta cómo funcionan los sistemas, menos plata vamos a tener que gastar en obras para generar un complemento de regulación de los ríos. Con esto terminamos la parte académica. A mí me gustaría que viéramos dos videitos cortitos que yo les voy a pasar ahora para que tengan y un mensaje final de esta parte de la bolilla. Y bueno, nos estaremos viendo cuando necesiten consulta. A ver si ponemos los videos. ¿Se entendió hasta acá? Sí, che. Sí, ingeniero. Sí, se entendió. Sí, ingeniero, perfecto. Ingeniero, gracias. Bueno, esperen un cachito que estoy acá para a ver si pueden ver los dos videitos que les aseguro que son muy lindos. No somos Steven Spielberg, pero no me lo critiquen tanto. Espérense que lo carguemos. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. 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 Ahí vamos entonces. Esperen un segundo. Ahí va. Ese operador que está ahí arriba, a ver, espérense que empecemos. Ese que viene ahí es el diquero. Este diquero es el Negro Arriagada. Y le voy a explicar por qué le digo que es el Negro Arriagada. Porque es nieto del primer diquero de que se inauguró el dique. Su papá también fue diquero y él también es diquero. Es el operador del dique. Ahí lo que estaba haciendo era cerrando el desarenador y ahora se está manejando en el puente de operaciones. Ahí está caminando sobre el desgrabador. ¿Qué es lo que va a hacer? Abre el tablero para levantar el desgrabador a los efectos de que salga la grava que ha sido apresada en las zonas de detención. Fíjense cómo las compuertas se le aumentan los nervios y agua abajo porque la carga hidráulica es mayor. O sea, la presión hidráulica es mayor. Ahí están actuando el desgrabador. Fíjense cómo retorna al río a los efectos de que mantenga la tipología originaria del río. Ahí le estamos devolviendo la grava que ha sido ingresada y que no queremos que circulen los canales porque si no nos dejaría todos los canales pelados y rotos. Ahí está funcionando el desgrabador a pleno. ¿Ven? Esas son las columnas. Ahí se dirige, ya tiene el desgrabador abierto, se está dirigiendo a la última columna, a la última compuerta, no la última porque socavaría en la margen derecha, sino la penúltima, y empieza a hacer lo que se llama el desareno. Él abrió la compuerta y en este momento está saliendo el material grande. Miren los volúmenes pétreos que hay ahí. Esos pasaron por la compuerta antes. Está generando lo que se llama la limpieza del vaso de la SUT. Él está de manera tal que quede de esta manera. Eso es el desgrabado y el desarenador. Aquí es el canal matriz, el que va directamente hacia el desareno. Esta es la escala de ingreso y este es el desarenador sin agua.
es el desarenador sin agua. La ventana que está ahí abajo es por donde sale la arena. Bueno, hasta aquí nomás llegamos. Ahí viene otro video que se los muestro enseguida. Es importante que sepan de este muchacho porque él es nieto del primer diquero. Y la verdad que su actividad es irreemplazable porque aunque venga otro atrás de él, nadie le transmite los conceptos operativos como un padre a un hijo o como un abuelo a un nieto. Este oficio jamás va a poder ser desistido. Veamos el otro video, largamos acá. Esta obra, fíjense el año que fue inaugurada, 1940. Este es el dique Valleduco. Ven que es quebrado, tiene el cierre a la izquierda y es quebrado hacia la derecha de la zona del desareno. Fíjense la tipología del río. Todo ese material pasó por las compuertas del río. Este es la salida de los desarenadores. Ahí está la línea esa que ven, es la línea de toma. Esa línea que se ve sobre el río es la toma. La toma en la cual se posiciona a la altura de la SUD. Estas son las compuertas de aducción que se encuentran un poquito metidas sobre la superficie libre a los efectos de evitar el material flotante. Ahí va de nuevo nuestro amigo el negro Arriagada. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? Va a operar, va a cerrar el desarenador que estaba abierto y lo va a cargar a los efectos que se empiezan a cargar los canales matrices. Ahí el agua que está entrando a los canales matrices está desarenada. Quiere decir, sin la grava y sin la arena perjudicial que generaría una peladura y ven el agua clara que es clara pero no pierde turbidez. Es clara pero no pierde turbidez. Ahí están cargándose los dos laterales y van hacia la estación de aforo. Ahí se están juntando los dos laterales y eso que ven que cruza ahí es la estación de aforo, que hoy se hace con ultrasonido para ver qué caudal lleva. Esta es una hoja partidora móvil, un partidor móvil de grandes dimensiones. Por eso aquí no hay caudal pasante y caudal derivado, sino que hay dos canales matrices. Pero fíjense cómo parte el agua. Ahí ya se está generando el resalto rechazado. Fíjense la ondulación. Fíjense la velocidad del resalto y el resalto ahogado. Resalto ahogado, pero sigue saliendo turbulento. ¿Por qué? Porque esto va hacia el túnel que cruza el paso inferior. Fíjense la velocidad a la que entra en el paso inferior. El paso inferior se encuentra en la parte izquierda. Aquí es cuando ya terminó todo el tratamiento de distribución y llega a la zona de riego. Esto es lo que ustedes tienen que meterse en la cabeza, chicos. Que esa compuerta es la que está esperando el agua que salió del río y que por las operaciones que genera el Departamento General de Irrigación con su gente le llegan a don Jorge. Don Jorge, que es un regador que está esperando el agua para hábilmente operarla y terminar con el ciclo que empezó con la nieve en la cordillera, disponerla en el surco de un viñedo para devolverle a Mendoza la potencialidad productiva que tiene. Yo quiero decirles antes que termine este video, chicos, que el Departamento General de Irrigación y el manejo del agua en el secano tiene muchas manos importantes, muchas manos que hacen falta, muchas manos que firman resoluciones, que firman cheques y que toman decisiones. Pero entre el negro Arriagada y don Jorge estamos todos nosotros. Y el fin es que el agua que el negro mete en el azud, en los canales, le llegue a este hombre. Es el fundamento de todo lo que queremos que ustedes aprendan. Y entre don Jorge que está regando, como lo hizo su abuelo, este viñedo, y el negro que cada mañana pone el agua en los canales para que le llegue a esta gente, al medio estamos nosotros. Que somos responsables de saber que el conocimiento no lo tenemos nosotros, sino que el conocimiento es la suma de lo que nosotros sabemos, más lo que sabe el negro, más lo que sabe don Jorge. Esta es agua clara de drenajes. Quiero decirles, chicos, que aquí terminaría el ciclo en los drenajes que retornan al río. Es importante que la formación ingenieril entienda que el conocimiento nuestro es el necesario complemento que debe existir entre el negro Arriagada que puso el agua en los canales y la sacó del río, hasta don Jorge que llegó para poder regar ese viñedo. Y le digo don Jorge, ¿saben por qué? Porque a usted lo que le falta es hablar con esta gente. Tienen que hablar con esta gente.
Y cuando se dirijan al regante, díganle don Jorge, don José, don Juan. ¿Por qué? Porque don significa, viene el castellano antiguo, de origen noble. Y le aseguro que no hay más nobleza que aquel agricultor que, usando el recurso natural y el apoyo de la infraestructura que nosotros los ingenieros le ofrecemos, genera riqueza para una provincia. Espero que les haya gustado esta clase, que sean muy buenos ingenieros y que entiendan que hacemos falta en todos lados, pero que es imposible y hay manos que son imprescindibles, que son las de que pone el agua en los canales y las de que usa la zapa para poderlo ocupar para regar. Que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.